Bueno, un honor para mí, deseando de antemano buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde vean este video. Soy el abogado Luis Enrique Viplaven Morillo y hoy vamos a iniciar lo que es el contrato individual del trabajo. Vamos a empezar diciendo que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 consagra como un derecho constitucional el derecho al trabajo de todo ciudadano y el deber del Estado de velar y proteger esa situación. Entonces pudiéramos decir pues que el trabajo es considerado como un mecanismo social y económico para que las personas, con la prestación de sus servicios, se provean de los medios materiales para satisfacer sus necesidades y las de otro grupo familiar, obviamente, ¿no? Esto viene a determinar el trabajo como un derecho humano fundamental, en virtud de que toda persona tiene necesidades que ha de atender mediante los recursos económicos, que es la remuneración, pues, como tal, que le reporta el prestar sus servicios a otra persona, la cual viene a establecer como una relación de tipo laboral, patrono-trabajador. Y es así como el progreso de los ciudadanos y el progreso de una nación se determina con la capacitación laboral y el deber de trabajar del individuo y la provisión de empleo. Hablemos de nuestro país, porque aquí en Venezuela los sujetos que prestan servicio remunerado bajo situación de dependencia, es decir, trabajadores dependientes, tienen reconocidos sus derechos laborales en diferentes cuerpos normativos, tales como, primeramente, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, como su reglamento. Y bueno, es así como cuentan con garantías laborales en los derechos individuales y derechos colectivos. Ahora bien, el problema que se plantea en toda investigación que reporta radica en la figura del fraude o simulación de la relación laboral. Esto es, esta figura pues, que ha sido introducida en el sistema laboral no escapa de la situación de nuestro país en la actualidad y trata de menoscabar los derechos laborales de los trabajadores. No es que tengamos que tapar con un dedo pues lo que sucede, por ejemplo, actualmente en nuestro país Venezuela, porque es que eso lo conocemos todos, ustedes quizás mejor que yo. Entonces, aquí se violentan mucho lo que es la normativa del derecho del trabajo, sobre todo del patrono hacia el trabajador. Pero también tenemos que decir algo en favor del patrono, que el patrono con esta ley pasa de ser en la ley antigua el que no era débil jurídico a ser débil jurídico. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser el patrono el débil jurídico si en toda la historia del derecho del trabajo el débil jurídico siempre ha sido el trabajador o la trabajadora? Bueno, yo los invito a que se queden aquí en esta serie de talleres que vamos a ver y se darán cuenta que sí, el patrono actualmente es el débil jurídico. Bien, como estábamos diciendo, la simulación o relación pues, laboral, el fraude, que se ha introducido en nuestro sistema laboral, eso trata de menoscabar los derechos laborales de los trabajadores, generalmente. Y utilizando para ello una figura, digamos, de un contrato de tipo mercantil,
por ejemplo, concesión o de obra, de concesión o de obra, trayendo como consecuencia esta situación que los trabajadores no tienen sus derechos laborales garantizados, perdiendo su remuneración por la prestación de servicios y sus prestaciones sociales, entre otras. Pudiéramos decir que van a depender solo de los presupuestos, de los presuntos, beneficios de la supuesta sociedad mercantil que representa. Estos acuerdos laborales son nulos, obviamente, ¿no? Eso ustedes como colegas abogados y los estudiantes que estén viendo este video, estudiantes avanzados ya que estén en los últimos años, saben que este tipo de acuerdos laborales son nulos desde todo punto de vista, por cuanto vienen a contrariar lo consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo los invito a que tengan, mientras estemos haciendo esta serie de talleres, tengan a la mano sus leyes para que verifiquen lo que estoy diciendo por acá, ¿no? Y puedan constatar que está tal cual como se dice en este taller. Recuerden que somos seres humanos y se puede cometer un error en algún momento, ¿no? Y para eso estoy aquí, para charlar con ustedes, pero también para que ustedes charlen conmigo. ¿Por dónde? Por medio de los comentarios que pueden hacer a este video y sus aportes, que serán muy valiosos para mí, para mi persona. Bien, ya dijimos pues que estos acuerdos laborales son nulos, obviamente, ¿okay? Tal cual como dijimos, porque son contrarios al artículo 89 de la Constitución de la República de Venezuela, de los acuerdos internacionales en materia laboral, que son muchos, de nuestras leyes que rigen esta materia laboral y, sin discusión, de los principios laborales como presunción de la existencia de la relación laboral y la primacía de la realidad sobre la forma jurídica que puedan tener la relación. Siendo que el trabajo, pudiéramos decir que es una de las bases fundamentales en el incremento de las riquezas de las naciones, obviamente es así, y del desarrollo de las sociedades, y en fin, de la estabilidad y la paz social, entonces la temática abordada es de importancia fundamental, debido a que se está tratando el grado de protección de las relaciones laborales, lo cual requiere que se aborde y busque su conducción hacia formas más adecuadas de solución y con ello obviamente prevenir pues conflictos de trabajo y desequilibrios sociales que afecten indudablemente las relaciones entre los patronos y las patronas. Además de ello, el desarrollo de la persona solo se logra a través del acceso de ésta a un trabajo digno, adecuado y permanente, que le garantice ingresos económicos para poder sostener a sí misma y a su grupo familiar y para existir plenamente en su entorno, desarrollándose cabalmente. O sea, es decir, pues que el trabajador pueda contar con un futuro material, pueda establecerse entonces que después de la vida quizás el trabajo es el derecho humano más importante, porque toca el tema de la subsistencia como tal. Y evidentemente la actividad laboral debe desarrollarse en condiciones de dignidad, otorgándoles estabilidad y seguridad a los trabajadores. Sin embargo, como les dije hace rato, estimados colegas, estimados estudiantes que puedan estar viendo este video, eso es nuestra teoría laboral,
Eso es lo que están en nuestras leyes, algo muy lindo y algo innovador a estos nuevos tiempos. La cuestión es que muchas de esas cosas realmente no se cumplen, pero nosotros, como abogados, debemos en todo momento seguir al pie de la letra todo lo que esté establecido en las leyes. Así pasemos malos ratos, pero tengamos buenas satisfacciones. Bien, yo en este momento me gustaría hablar un poquitico de lo que es o lo que está consagrado en esta ley, en la LOT. Me gustaría que la abrieran en el artículo 55, que es el contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo, bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana y de esta ley, es decir, de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Pero esta es una realidad que a pesar de que esté ahí en la ley, en la mayoría de los casos no se da, porque en la actual coyuntura de nuestro país Venezuela, el sueldo mínimo no alcanza para una subsistencia total del ser humano. Esto se agrava mucho más hacia nosotros los profesionales del derecho, porque nosotros los profesionales del derecho, los que tengan una sola profesión como tal, es decir, que sean abogados y no tengan ninguna otra profesión, pues viven del derecho, ya sea como litigantes o ya sea como docentes en las universidades. En el caso mío soy docente en una universidad muy prestigiosa. Me encanta, me fascina, me lleno de lo nuevo cuando veo las caras de esos jóvenes estudiantes y futuros abogados, nuestra generación de relevo. Pero también es cierto que esos sueldos que percibimos los que somos docentes a nivel universitario son sueldos prácticamente que no nos ayudan pues, en la subsistencia, ¿no? Y los que aún litigamos, bueno, también sabemos que muchas veces la persona que nos busca para que la asesoremos o para que la representemos o para que la asistamos, porque es muy importante diferenciar entre representación y asistir. A veces algunos abogados nobles confunden eso. Cuando llegan a un sitio y dicen yo estoy representando a fulanito de tal, pero no tienes un poder. Si no tienes un poder no puedes representar. En ese caso estarías asistiendo, ¿no? Bien, el caso es que en los tiempos actuales, lo sabemos y sé que ustedes desde allá, desde el otro lado, desde sus casas que me estén viendo, saben pues que hoy conseguir trabajo como abogado es bastante difícil. Y es bastante difícil porque la persona que nos vaya a pedir una asesoría, una representación, una asistencia, pues también tiene los mismos problemas monetarios que tenemos nosotros los abogados y cualquier profesional o no profesional que esté viviendo en Venezuela. Entonces muchas veces tenemos que ajustar nuestros honorarios. Y esto tenemos que tener mucho cuidado en eso. Nosotros tenemos que tener una ética y una moral. Esas son las únicas cosas que en el derecho no se pueden negociar. Nada, jamás, nunca se puede negociar ni la moral ni la ética. Pudiéramos negociar otras cosas, pero eso siempre hay que mantenerlo en alto. Y es por eso que muchas veces algunos colegas, amigos míos, hermanos, a veces nos sentamos a hablar y me dicen, no, estaba ofreciendo mi asistencia o mi representación y estaba cobrando una cantidad X de dinero. Pero resulta que se me adelantaron porque el otro colega ofreció la mitad. Bueno, esto sucede.
Y sé que algunos de los que están viendo el video también le ha sucedido, ¿no? Y esto es falta de ética y falta también de moral. ¿Por qué? Porque podemos llegar en ese rebajar unos honorarios, podemos llegar a un momento en que lo que cobremos no nos alcance realmente para realizar nada. Y no se ajusta a los conocimientos, porque el conocimiento tiene un valor. Los que están del otro lado de la pantalla pasaron por una universidad. Algunos de ustedes tendrán especialidades o magíster o quizás doctorado. Eso tiene un valor. No solamente de fuerza física, sino un valor monetario. Entonces, eso tenemos que darle un valor. Eso tiene que incidir a la hora de nosotros cobrar nuestros honorarios profesionales. Bien, dentro del contrato de trabajo, por supuesto que existen lo que se llama las obligaciones de las partes. Y en el artículo 56 de la LOA, claramente dice que el contrato de trabajo obligará a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él deriven, según la ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Cuando nosotros hablamos del trabajo como hecho social, esa palabrita es así como una incógnita, como hecho social. Pero ¿por qué como hecho social? Eso se lo voy a dejar a ustedes, para que en los comentarios interactuemos. ¿Por qué el trabajo es un hecho social? Hace poco, reunido con mis estudiantes, hablamos mucho sobre eso. Hicimos una especie de debate y fueron muchas, ¿no?, las opiniones. Algunos pensaron que como hecho social porque el trabajo tiene que ver con la sociedad. Otros, bueno, porque tiene que ver con un aspecto de desarrollo dentro de la nación, y como el trabajo ayuda pues a que las naciones se desarrollen, pues también ayuda a la sociedad que está dentro de esa nación. Pero eso yo, bueno, se lo voy a dejar aparte de parte de ustedes para que hagan sus investigaciones y hagan sus aportes ahí en los comentarios, que son importantísimos. Recuerden, cuando vean este video, es muy importante que ustedes le den clic a suscribirse, porque así no tienen necesidad de estar más en los grupos de WhatsApp, sino que cada vez que usted esté suscrito y le da la campanita en todos, a su teléfono celular, le va a llegar la notificación cuando suba más videos. Aquí vamos a empezar con laboral. ¿Okay? Luego, bueno, vamos a seguir con otras ramas del derecho, como derecho administrativo, derecho penal. ¿Okay? Y bueno, y dependiendo de todo, haremos también algunos videos en vivo para que interactuemos y así pues compartamos conocimientos. Hay algunos fundamentos doctrinales importantes del fraude laboral. Quisiera tocar también este tema del fraude laboral en Venezuela, que es la simulación, lo que llamamos la simulación. Como punto central, yo pienso que debemos analizar algunos conceptos de fraude y simulación a fin de comprender el significado de cada uno de estos y la problemática planteada en relación al tema de investigación. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra fraude? Fraude significa etimológicamente del latín fraudis, a su vez del griego frao, arrebatar, engaño, inexactitud, abuso de confianza, pudiera decir también, que provoca o prepara un daño, por lo común de orden material, generalmente pues de orden material. Bueno, esta
es siempre una manifestación de quien contradice el regular desenvolvimiento de la vida jurídica, sea de las relaciones de sujeto a sujeto, o sea frente a la norma objetivamente considerada. Yo diría que no es una transgresión franca y abierta, sino que supone el empleo quizás de medios indirectos, lo que llamamos ardides, falacias, que produzcan una apariencia engañosa. Por eso es que el fraude es el hecho de frustrar la ley o los derechos. Eso es un fraude, frustrar la ley o los derechos, que de ellas se nos derivan. Esto es el hecho de burlar, eludir y dejar sin efecto a las disposiciones de la ley. Bien, creo que hasta aquí tenemos ya 21 minutos de video, ¿no? Voy a tratar de hacerlos de media hora. No vamos a completar en media hora el tema del contrato individual del trabajo. Así que haré un segundo video. Y igual, como estos videos son privados en YouTube, yo tengo que enviarles a ustedes el link para que se puedan conectar, porque si no, no se podrán conectar. Pero ya después, cuando ustedes estén suscritos, ¿ven? Ya bueno, ustedes podrán estar ahí, alertas a los videos que realizaré pues, en el futuro. También he leído mucho en la doctrina que ha definido el fraude en un sentido general como toda conducta ilegítima o aparentemente legítima de una o varias personas que comportan una incompatibilidad entre los fines perseguidos por la ley. Bien, y el obtenido por el fraude, obviamente, porque la ley persigue una cosa y el fraude busca obtener otra. Con esta finalidad de obtener un provecho en engaño de las partes en un negocio jurídico, en perjuicio de un tercero, o con la intención de sustraerse a los efectos legales de un acto jurídico. Esto es en sí el fraude. Ahora, la simulación posee dentro del derecho laboral una concepción distinta. Es decir, al que tiene dentro del marco del derecho civil, haciendo esa comparación, ¿no?, entre el derecho civil y el derecho laboral. En el ámbito del derecho laboral, la simulación se atribuye al patrono, ¿sí?, a quien la concibe e impone en forma unilateral al trabajador, con el fin de ocultar la relación laboral y evadir de esa manera las obligaciones de carácter laboral que le impone la ley. Yo pudiera decir que en el caso de la simulación en el ámbito del derecho al trabajo, es para eludir el encubrimiento de un contrato, que es de lo que estamos hablando, pues, del contrato individual del trabajo, del contrato que es la relación de trabajo, para encubrir los elementos esenciales de dicha relación, ¿ah?, que sufrirían importantes alteraciones producto del desigual estatus de los sujetos involucrados. En virtud de ello, yo creo que los actos que constituyen la simulación en el derecho del trabajo suelen ser imputables al patrono, es decir, que está prevaliéndose de su poder económico para establecer una condición de desigualdad ante los trabajadores. En pocas palabras, se trata de actos cuya celebración considerada aisladamente resulta conforme a la normativa jurídica, pero que a la luz de todo el ordenamiento jurídico integral produce un resultado contrario a él. Es decir, tiene una apariencia, pues, simula algo, simula como que es legal, pero los resultados no lo son. Bien, en pocas palabras, el fraude laboral pretende
diría yo, no solo evadir el cumplimiento de las obligaciones que la legislación laboral y la seguridad social imponen en la cabeza del patrono, sino que además aseguran la improcedencia de las sanciones derivadas de su efectivo incumplimiento. ¿Por qué? Porque toda vez que el juzgador ante quien se denuncia pudiera estimar que se encuentra frente a una relación jurídica de carácter no laboral. Así de sencillo. Evidenciándose de esta forma la tutela sobre el trabajador. El fraude, para concluir, el fraude o simulación laboral, de acuerdo al gran jurista Cabanellas, lo define como el acto mediante el cual un empresario o patrono intenta demostrar la existencia de una relación mercantil cuando en la realidad se está en presencia de una relación de trabajo. Ello en virtud de identificar los elementos influyentes para la existencia de la relación laboral, en este caso establecida en la legislación venezolana. Bien, en la próxima parte de este video vamos a estar entrando de lleno, porque ya vimos lo que es fraude, simulación. Vamos a estar entrando de lleno un poquito más en lo que es el contrato de trabajo, ir pues puliendo, o muchas veces hay cosas que se nos olvidan, de repente estamos ejerciendo, y sé que es así, por la necesidad. Muchos de nosotros a veces ejercemos ramas del derecho que desde un principio nunca nos gustaron, pero que debido a la necesidad por la cual atraviesa nuestro país, pues tenemos que hacerlo, y dejamos en el olvido la que nos gustan. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les gusta el derecho laboral, el derecho al trabajo, y también muchos de ustedes se preguntarán, ¿existe el derecho del trabajo en Venezuela? Porque es una pregunta interesante, ¿no? Las leyes existen, obviamente. Aquí está una, la ley, la LOTO, está el reglamento, está la ley orgánica del derecho procesal de trabajo, está la Constitución, que es nuestra norma suprema. Pero eso es, yo lo defino como el derecho romántico, el derecho de la justicia. Pero no debemos taparnos con una venda para no ver la realidad de que muchas veces cuando asistimos a un trabajador o representamos a un trabajador que nos dé poder, ya sea en la fase de conciliación, en la inspectoría del trabajo, o si no se logra tal conciliación, pues ya en la fase de los tribunales del trabajo, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio. Y ahí vemos nosotros lo que realmente está pasando. Y como muchas veces el patrono es culpable del despido del trabajador y no quiere asumir su responsabilidad, pero también muchas veces vemos lo contrario. Por eso es que yo les dije al principio que si nos leemos bien la LOT y indagamos bien y nos volvemos estudiosos, veremos que el débil jurídico hoy día no es el trabajador, sino el patrono. El patrono es el débil jurídico porque el patrono es el que debe demostrar todo, ya sea la relación de trabajo o la no relación de trabajo, ya sea un despido justificado o no justificado, y en fin, tiene esa parte, esa debilidad de que el patrono pues está obligado en todo momento a demostrar, mientras que el trabajador no. Bien, en algunos casos, ¿no? Bien, mis estimados colegas que estén del otro lado del lente de esta cámara, y mis estimados estudiantes
que estén viéndome. Les deseo una muy buenas tardes. Esperen en próximas horas, no serán muchas, el siguiente video para continuar con este tema tan importante del derecho al trabajo, del contrato individual del trabajo. Muchas gracias por su atención y bueno, nos seguimos viendo. Que Dios bendiga para ustedes este día.